Inclinemos el rostro, por favor. Amante Padre Celestial, gracias por un domingo más, Señor, permitirnos escuchar este tema tan importante que nos ha ido esclareciendo y a la vez enseñando, Padre amado, mucho sobre todas las cosas que se han suscitado y cómo se están por suscitar, Señor. Gracias, Padre, también por permitirnos reunirnos nuevamente, Padre amados, como iglesia, como hermanos, por medio de esta plataforma, por medio de YouTube y por medio de lo que es Facebook. Te pido que los hermanos que aún no se han podido conectar, Padre amado, puedas ayudarlos para que puedan conectarse pronto. Te pido también, Padre amado, que seas tú quien utilice al hermano Alfonso Orellana para que él traiga esta palabra. Que tu Espíritu Santo lo utilice, Padre amado, para que quede con nosotros ese mensaje maravilloso que él trae esta noche. Te pedimos todo esto, Padre amado, en tu nombre y en el de tu Hijo Jesús, que así sea. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a escuchar una ofrenda musical. El tema se llama Escrita por el Dedo de Dios, y esta viene del álbum de Pilares de Nuestra Fe. Justamente es el coro de la cámara UNACH, así que vamos a escucharlos, hermanos. La ley es buena, la ley de amor, y está escrita por el dedo de Dios. La ley
hermanos, a la que acabamos de escuchar. Realmente, como lo decía ahí, la ley es santa y pura y está escrita por el dedo de Dios. Y es por lo mismo que seguimos aprendiendo más sobre lo que el Señor nos ha dejado plasmado en su palabra, y hoy por eso es que vamos a escuchar al hermano Alfonso Orellana con la información que nos trae para que podamos también sí que adquirirla en nuestra vida y poder transformar nuestros corazones. Siempre recuerden, hermanos, que pueden colocar sus agradecimientos y sus peticiones para que podamos orar al final. Para usted es el tiempo, hermano, y que Dios lo bendiga nuevamente. Muchas gracias, hermana. Buenas noches. Muchas gracias una vez más por la oportunidad que me permiten de tener estas presentaciones con la Iglesia de Dimensión Profética y primero Dios, más allá de la Iglesia, en las redes sociales, en donde sea que se compartan estos temas. Y hablando de los temas y el compartirlos, solo quería invitarlos a que vayan a ver los temas anteriores, si no los han visto. Son muy importantes. Traté de crear bastante anticipación al tema número 3 y el que fue el de la semana pasada, y espero que lo haya podido ver o que haya podido estar conectado la semana pasada. Pero si no, lo invito a que lo vaya a ver otra vez o ver por primera vez. Es un tema muy, muy importante. De hecho, hablábamos con un evangelista recientemente y la confusión es increíble acerca de cómo están sucediendo las cosas. Y tendemos a irnos o a la izquierda o a la derecha del espectro político y tratar de basar todo lo que está en la Escritura, en el Espíritu de Profecía, basado en nuestros pensamientos o en nuestras raíces políticas, o como lo quiera llamar. Y para todo hay una crisis de que tenemos un lente político y en base al lente político analizamos la profecía. Y como adventistas, y hoy lo vamos a ver como adventistas, eso es un gran error que cometemos. Debemos estar neutrales, debemos estar al centro en esa línea tan estrecha que hay entre la derecha y la izquierda, tanto del evangelio y sobre todo en las cosas del mundo y las cosas de la política. Entonces, este es un tema muy importante porque es un tema que se va a centrar en lo que debemos estar haciendo nosotros como adventistas en este momento. Creo que miro a Manuel levantando la mano. Sí, Alfonso, gracias. Solo para recordarles a nuestros hermanos de que en el canal de YouTube de nuestra iglesia, Dimensión Profética GT, ahí están los temas ya guardados de las semanas anteriores. Así que usted puede ir a YouTube, poner Iglesia Dimensión Profética GT, y allí, Alfonso, están ya guardados los 3 temas anteriores, ¿verdad? Para que lo puedan tener y los puedan repasar y no haya ningún tipo de problema para buscarlos, ¿verdad? Y Dimensión Profética GT en el canal de YouTube de nuestra iglesia, Alfonso, perdón. Amén, muchas gracias. No, de hecho, yo he visto que ahí están. Y gracias, Manuel. Y sí, por favor, vayan a verlos. Son temas muy importantes. Y entonces, con eso vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla aquí. Y vamos a play. Y aquí estamos. Bueno, entonces vimos hicimos un resumen de las bases bíblicas la primera vez, el primer tema. Hablamos de los fundamentos de libertad religiosa. Usted no, me imagino que no se imaginaba que iba a haber un estudio un poco más a profundidad acerca de la historia de los Estados Unidos, pero es importante entender cómo fue fundado este país y si fue o no fundado como un país cristiano, y vimos que es un país que está fundado en bases cristianas, pero no es un país que se hace llamar país cristiano, porque entonces, ¿qué clase de cristianismo es? ¿Y a quién obviamos, a quién no le permitimos
que está incluido en esa, en llamarse un país cristiano, ¿verdad? Entonces entendimos muy bien y muy claro cómo está fundado este país, y obviamente sabemos por la profecía de Apocalipsis 13 que las cosas van a cambiar y están cambiando. Y eso es lo que vimos la semana pasada. Las cosas están cambiando muchísimo. Y sí, el papado está activo y el papado está encargándose de los que están por, en el ateísmo, en lo que es calentamiento global y todas estas cosas, por decirlo así, en el espectro liberal de la política. Mientras tanto, aquí en Estados Unidos, sobre todo en los últimos 4 años, en la administración pasada, nos pudimos dar cuenta que el empuje del protestantismo caído es fuerte para tratar de utilizar el brazo del gobierno para crear políticas que son basadas en la Biblia. En la Biblia lo hago así, porque obviamente es el protestantismo caído que cree, entre otras cosas, obviamente, que el domingo es el día del Señor, ¿verdad? Entonces, y hoy el tema para esta noche es nuestra responsabilidad como adventistas. Y vamos a hacer un análisis introspectivo de nuestros propios corazones y vamos a ver qué es lo que nos compete. Ahora, solo vamos a hacer un resumen. Les estoy prácticamente, como estamos cerrando con este tema, poniendo las diapositivas de los temas pasados que para mí son las más importantes, que quisiera reforzar este entendimiento para cerrar esta serie de temas. Entonces dice, Jesucristo vino al mundo, y este es el concepto que tenemos que tener claro de lo que es libertad religiosa. Jesucristo vino al mundo para liberar a los hombres y para plantar en sus almas el principio genuino de la libertad. La libertad motivada por el amor. La libertad que es demasiado honorable para dejarse usar como una excusa para la carne o como manto de malicia. Libertad guiada por una conciencia iluminada por el Espíritu de Dios. Y aquí está lo más importante. Libertad en la que el hombre puede ser libre de todos los hombres, pero ser hecho tan gentil por el amor que se convertiría voluntariamente en el servidor de todos para llevarlos a que disfruten de esta misma libertad. Esta es la verdadera libertad. Es decir, que yo voluntariamente me hago siervo por el amor de Cristo, pero no como cristiano trato de subyugar a nadie para que crean como yo quiero que crean, o para que mi religión sea la que tenga y mis principios de valores sean los que tengan la preeminencia en mi país. Esta es la verdadera libertad. Nos recordamos lo que dice Cristo en Mateo 22:21. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Una simple frase que dijo Jesús y donde deja claro la separación de la iglesia y el Estado. Donde dice, Cristo estableció una clara distinción entre César y Dios, entre lo que es de César, lo que es de Dios, entre el poder civil y lo que es religioso, entre lo que debemos al poder civil y lo que debemos a nuestra religión, al poder religioso. Lo que pertenece a César se le entrega a César. Lo que es de Dios se le entrega a Dios. Y con lo que es de Dios, César no puede tener nada que ver. Decir que debemos rendir a César lo que es de Dios, o que debemos entregar a Dios a través de César lo que es de Dios, es pervertir las palabras de Cristo y restarle su significado. Dado que la palabra César refiere al gobierno civil, los deberes que le debemos a César son deberes civiles. Y los deberes que le debemos a Dios son deberes morales o religiosos. Dos cosas totalmente diferentes. Y vimos la semana pasada que muchos líderes gobernantes en este país
mezclan las dos cosas, la moralidad con los deberes civiles. La obediencia a la ley moral es, obviamente, moralidad y pertenece a los pensamientos y las intenciones del corazón y por lo tanto está fuera del alcance del poder civil. Cristo nos enseñó que no matarás no quiere decir solo matar físicamente. Él nos enseñó que odiar es asesinato. Nos enseñó que codiciar es idolatría, que pensar impuramente en una mujer es adulterio. Todos son igualmente inmorales y son violaciones de la ley moral. Pero ningún gobierno civil puede castigar estas cosas. Un hombre puede odiar a su vecino toda su vida, puede codiciar todo en la tierra, puede pensar impuramente en cada mujer que ve, puede que siga así todos los días, pero mientras estas cosas estén confinadas aquí en su mente, el poder civil no puede tocarlo. El Estado no puede castigarlo. Con la moralidad o la inmoralidad, el Estado no puede tener nada que ver. Ahora, este es un punto clave. Permite entonces que el odio de ese hombre lo lleve, ya sea de palabra o de acción, a intentar dañar a su vecino, y el Estado lo va a castigar. Solo deje que su codicia lo lleve a poner las manos en lo que no es suyo y lo robe en un intento de robar, y el Estado entonces puede intervenir. Es en el hecho, en el acto. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el Estado no lo castiga por ser inmoral. Lo castiga por su falta de civismo. Lo castiga porque violó leyes cívicas, leyes del país, civiles. La inmoralidad radica en el corazón y solo Dios la puede medir. El Estado no castiga a nadie por ser inmoral. Si lo hiciera, tendría que castigar como homicida al hombre que odia a otro, porque según el verdadero nivel de moralidad, el odio es un asesinato. Por lo tanto, es evidente que el Estado no castiga a nadie porque sea inmoral, sino por su afrenta al orden cívico. Y de hecho, ¿cuántas iglesias no existen que tienen tan buena obra en las cárceles? Imagínense si en las cárceles aún los que tienen cadena perpetua, aún los que están en lista para ser ejecutados. Y todavía como iglesia podemos llegar y ellos se pueden arrepentir y se pueden bautizar. Y Jesús los perdona por el acto inmoral que cometieron. Y sin embargo el Estado aún ejecuta la pena que se les puso y son puestos a muerte. Entonces el Estado, aunque se arrepienta, el Estado cumple con lo que tenía que cumplir basado en sus leyes, pero el hombre puede ser salvo. Esa persona que estaba en pena de muerte puede ser salvo para Cristo, aún cuando está bajo el castigo del Estado. Son dos cosas totalmente separadas. Ahora, entonces, ¿qué nos compete a nosotros? ¿Qué debemos hacer? Y le voy a dar un listado. Vamos a leer bastante el Espíritu de Profecía esta noche y vamos a leer también varios versículos bíblicos, porque esto es acerca de nosotros. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros con la información que tenemos y con el conocimiento y la realidad de que estamos viviendo un tiempo donde se está agitando muchísimo lo que va a ser eventualmente una ley dominical y la pérdida de nuestras libertades religiosas? Entonces dice este enunciado en Councils on Health, de una vez le comunico que algunos de estos están traducidos al español, porque no hay traducción al español en ciertos de estas citas del Espíritu de Profecía. Así que me perdona si tal vez no fluye muy bien en el español. Lo traté de componer lo más que pude. Pero hay otros que sí están traducidos, sobre todo en Conflictos de los Siglos, unas citas que vamos a leer y que leímos la semana pasada, son las traducciones que conocemos.
de esas. Entonces dice, cuando la agresión religiosa subvierta las libertades de nuestra nación, aquellos que estén de parte de la libertad de conciencia serán colocados en una posición desfavorable. Y me atrevo a decir que esto no solo se refiere a una posición desfavorable porque es cierto que vamos a estar en una posición en la que vamos a tener que actuar basado en nuestros principios de conciencia, en momentos en los que se nos está pidiendo que hagamos cosas que van en contra de esa conciencia. Pero también estamos en una posición desfavorable porque estamos, como le dije, viendo las cosas, tratando de analizarlas con un lente político y nos estamos colocando en una posición desfavorable. Dice, mientras tienen oportunidad, debieran por su propio bien adquirir conocimiento respecto a las enfermedades, sus causas, prevención y cura. Qué interesante que está la agitación de las pérdidas de libertad religiosa y estamos en medio de una pandemia. Las dos cosas están sucediendo al mismo tiempo y se nos dice que nuestra oportunidad está en adquirir conocimiento respecto a las enfermedades y sus causas, prevención y cura. Y aquellos que hagan esto, dice, por todas partes encontrarán un campo de labor. Habrá sufrientes en abundancia que necesitarán ayuda, no solo entre los de nuestra fe, sino mayormente entre aquellos que no conocen la verdad. Entonces, esto es crucial que entendamos, porque si empezamos a tomar lados políticos, vamos a perder nuestra influencia y lo vamos a ver más adelante. Dice, la escasez de tiempo, el poco tiempo que tenemos antes de que se lleven a cabo todas estas cosas que están en la profecía. La escasez de tiempo exige una energía que no se ha despertado entre quienes pretenden creer en la verdad presente. Hermanos, yo les pido que levanten la mano quien cree en la verdad presente. Yo sé que aunque no pueda ver sus cámaras, yo sé que todos levantan la mano porque somos los que creemos en la verdad presente. Entonces, esto es para nosotros. Dice, hay necesidad de religión personal, de arrepentimiento, de fe y de amor. Suplico, dice, que haya un despertar general entre nosotros como pueblo. Con la fuerza que Cristo imparte, deberíamos ser capaces de enseñar a otros también cómo luchar con aquellas pasiones que la luz del cielo les muestra que deben ser mortificadas. Hermano, ¿de qué está hablando esto? Nos está hablando de que debemos ir necesariamente a estarnos debatiendo en Twitter o en Facebook o en cualquier otra plataforma de redes sociales en cuanto a el tema de las vacunas o al tema de las mascarillas o cualquier otro tema. No, miren lo que nos está diciendo. Deberíamos ser capaces de enseñar a otros también cómo luchar con aquellas pasiones que la luz del cielo le muestra que deben ser mortificadas. Eso está hablando del yo. Eso está hablando de subyugar el yo y enseñarle a otros que también pueden tener victoria sobre sus pasiones. Sea constante la vigilancia y la oración incansable por la asistencia del Espíritu Santo y aprovechemos toda la ayuda y la luz que Dios nos ha dado. Entonces, recordemos que vivimos en el momento más solemne de la historia de esta tierra. En el día antitípico de la expiación, nosotros predicamos eso todos los días o todos los años en seminarios. Esto es lo que creemos, esto es lo que nos hace adventistas. Es que creemos que estamos viviendo en el día antitípico de la expiación. Jesús está haciendo una obra de purificación. ¿Y qué está purificando? Pues sí, está purificando el santuario en el cielo, pero también está purificándonos a nosotros, nuestros corazones. ¿Ha notado usted que hay mucho clamor por lo que muchos perciben como persecución religiosa contra los cristianos? Eso está sucediendo. No sé cómo se siente el ambiente en Guatemala, pero me atrevo a pensar, y por ciertas cosas que vi que están pasando, una ley que acaban de pasar en Guatemala este año acerca de libertad religiosa. Y
y afirma valores bíblicos, valores cristianos. Entonces, el cristiano en estos días se siente perseguido. Y entonces, cuando habla de libertad religiosa, está hablando de su propia libertad religiosa, la de los cristianos, ¿verdad? Entonces, la dificultad con eso es que tenemos que pensar, como leímos al principio y como hemos visto, que la libertad es para todos y que nosotros como cristianos adventistas debemos ofrecer esa libertad a todo ser humano. No importa qué creencias tenga, no importa si son o ateos, o homosexuales o lo que sea. A todos les debemos presentar la misma libertad. Entonces, no es que estamos bajo ataque como cristianos, como vimos que el presidente Trump dijo la semana pasada cuando estuvimos viendo, que les dijo a los cristianos, en el 2016, cuando era candidato presidencial, les dijo, ustedes, los cristianos, han perdido poder y si yo soy electo, ustedes van a tener poder, les dijo. Entonces, los cristianos se sienten contra la pared y se sienten que lo están perdiendo todo, y ese es en el momento en el que están agarrando el brazo del poder político para ayudarse, porque ya no hay moral en la religión cristiana. Entonces dice, pero son los mismos cristianos los que tienen muy poca misericordia en la forma en que se expresan hacia aquellos con los que no están de acuerdo. Y pensemos, ¿es este el mensaje del Evangelio de Cristo? Nosotros como adventistas, el peor error que podemos cometer es meternos en discusiones políticas que nos jalen para un extremo o para el otro, donde vamos a perder nuestra influencia con todos. Porque a todos nos llamó Cristo a traer y a sacar de Babilonia y a llevarles el Evangelio eterno, a todos. Sigo leyendo vamos a ver qué cita es esta. Esta es Joya de los Testimonios. Esta sí la encuentra en español. Dice, durante muchos años hemos sabido que se promulgará una ley dominical en nuestro país. Y ahora que el movimiento se ha producido, preguntamos. Es decir, ya existe ese movimiento. En ese entonces, esto fue escrito, no hay fecha. Usted puede buscar la fecha, pero fue escrito obviamente al finales de los 1800 y aún en esos momentos ya se hacía manifestar ese empuje para una ley dominical. Entonces dice, ahora que el movimiento se ha producido, preguntamos, ¿cumplirá nuestro pueblo con su deber al respecto? ¿No podemos ayudar a enarbolar el estandarte y llamar al frente a los que tienen consideración por sus derechos y privilegios religiosos? Se está acercando rápidamente el momento en que los que prefieran obedecer a Dios antes que a los hombres sentirán la mano de la opresión. ¿Deshonraremos entonces a Dios guardando silencio? Y mire de qué. Guardando silencio mientras se pisotean sus santos mandamientos. La semana pasada vimos que la iglesia protestante está teniendo y continúa teniendo una caída moral desde que rechazó los mandamientos de Dios, desde que rechazó el llamado al tiempo del juicio que empezó en 1844. Y los mandamientos de Dios están siendo pisoteados. Y esa caída moral es la que ha permitido que exista tanta impureza moral en este mundo. Entonces, tenemos que tener presente que es por la falta de enaltecer la obediencia al Señor. Continúa diciendo, mientras que por su actitud, el mundo protestante hace concesiones a Roma, es decir, se comporta como se comporta la mamá, ¿verdad? La Babilonia es la madre y las iglesias caídas protestantes son las hijas. Vivimos la analogía con Herodías y su hija, cómo manipula a Herodes para obtener la cabeza de Juan el Bautista.
la misma representación. Entonces, la iglesia, el mundo protestante hace concesiones a Roma. Despertémonos, dice, y comprendamos la situación y consideremos la verdadera orientación de la contienda que nos espera. Alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Ese es el enfoque de cada uno de los adventistas del séptimo día. La verdad presente, la verdad de que Jesús está en el santuario, la verdad de que Jesús viene, la verdad del sábado, la verdad de que los 10 mandamientos son la ley de Dios y son el reflejo del carácter de Dios. Esas verdades son las que debemos estar presentando y no estar confundidos con conspiraciones y cosas de ese tipo. Mostremos, dice a la gente, dónde estamos en la historia profética y procuremos despertar el espíritu del verdadero protestantismo, haciendo sentir al mundo el valor de los privilegios de la libertad religiosa que se han disfrutado durante tanto tiempo. Quiere decir que lo que nos está diciendo es que vivamos la libertad en nuestras propias vidas y todo el mundo lo va a ver y el mundo va a desear esa libertad que nosotros gozamos. La pregunta es, si no permito que día a día el Espíritu me libre de mis pecados, ¿cómo puedo yo promover libertad religiosa para alguien más? Es simple. Tengo yo que tener una relación con Dios tal que Él continuamente me está ayudando a librarme de mis pecados, a tener victoria sobre mis pecados, para que yo pueda entonces ofrecerle libertad a alguien más. Esa es la forma en la que batallamos en contra de del empuje de donde vamos a perder la libertad religiosa. ¿Qué más dice? Como pueblo no hemos hecho la obra que Dios nos ha confiado. No estamos listos para la crisis que nos impondrá la promulgación de la ley dominical. Es deber nuestro, mientras vemos las señales que se acerca el peligro, levantarnos y obrar. Ya estamos entendiendo qué tipo de obra es la que tenemos que hacer. Nadie se quede sentado en serena expectación del mal, consolándose con la creencia de que esta obra debe ir adelante porque la profecía lo ha predicho. Es decir, bueno, es obvio que viene ley dominical, va a venir, no se puede evitar. No dice que no nos quedemos sentados solo aceptándolo como tal. Hay algo, va a venir, pero hay algo que debemos hacer al respecto. Dice, no estamos haciendo la voluntad de Dios si permanecemos quietos sin hacer nada para preservar la libertad de conciencia. Debe ascender a Dios oraciones fervientes y eficaces para que esta calamidad sea diferida hasta que podamos realizar la obra que durante tanto tiempo ha sido descuidada. Eleve oraciones muy fervientes y luego trabajemos en armonía con nuestras oraciones. Y continúa diciendo, es nuestro deber hacer todo lo que está en nuestro poder para evitar el peligro que nos amenaza. Debemos esforzarnos por desarmar el prejuicio. ¿Se da cuenta? Desarmar el prejuicio. Si nosotros nos metemos en asuntos políticos, lo que estamos haciendo es armando prejuicio, creando prejuicio en la gente, en lugar de desarmarlo y colocarnos, dice, en la debida luz delante de la gente. Debemos presentarles realmente lo que está en cuestión e interponer así la protesta más eficaz contra las medidas destinadas a restringir la libertad de conciencia. No se nos está diciendo que nos vayamos a parar delante de los congresos de nuestros países a protestar a alta voz, aunque la Biblia dice que un día seremos llamados a estar delante de magistrados y de otros presentando lo que creemos, lo que Dios nos ha dado y decirlo con la confianza en nuestra conciencia. Pero lo que se nos está pidiendo que hagamos en estos momentos es la protesta más eficaz
contra las medidas destinadas a restringir la libertad de conciencia. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la protesta más eficaz? Esta es la protesta más eficaz que podemos tener. Es que seamos justificados por fe. Es que vivamos el evangelio eterno en nuestra vida diaria, aun cuando estoy solo en mi casa, que yo pueda vivir el evangelio, aun cuando estoy solo conectado en una red social, que yo pueda tener el Espíritu de Dios dirigiendo mi vida. Permitir que ese Espíritu restaure su imagen, la imagen de Dios en nosotros. Es vivir todo el mensaje adventista. Vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la protesta más eficaz que podemos tener. Eso es ser protestante. Todavía debemos protestar. Pero esta es la forma en que lo hacemos. Entonces, os quiero hablar de dos enfoques. Un enfoque es personal y el otro enfoque es evangelístico. Porque tengo que tener, como le digo, salvación personal, día a día, teniendo victoria sobre mis pecados, para que yo pueda entonces darle como dijo Jesús, en la multiplicación de los panes y de los peces, ¿verdad? Darle a otros de comer. Pero tengo que tener esa victoria, día a día. Entonces, en cuanto al enfoque personal, esto tendréis por estatuto perpetuo, dice Levítico, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, que dice, afligiréis vuestras almas. No quiere decir que vamos a hacer, que nos vamos a estar azotando físicamente o que vamos a ser monjes y nos vamos a ir a meter a un monasterio. Entendemos bien claro que no es eso lo que quiere decir. Pero afligir nuestras almas quiere decir que debemos tener tristeza por el pecado. Por nuestros corazones y pedirle al Señor que nos limpie, que nos transforme. De hecho, eso es lo que está diciendo aquí en Levítico 16. Dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Esta es promesa de Dios. No podemos decir que el Señor no nos puede librar, no nos puede librar de todos nuestros pecados cuando Él está diciendo, sí, tú vas a ser limpio de todos tus pecados. Es nuestra parte rendirnos al Señor para que Él pueda hacer esa obra. Continuamos, dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos? ¿No os conocéis a vosotros mismos? ¿Que Jesucristo está en vosotros? Conocemos este versículo, es un examen personal. Y dice en Santiago, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Imagínense cuando nos ponemos a pelear por contiendas de cualquier tipo, el Espíritu nos está anhelando celosamente. Dice, el Señor da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vimos en el capítulo 13 Apocalipsis la segunda bestia y pudimos ver que esa segunda bestia tiene cuernos, dice, como cuernos de un cordero. Pero tristemente habla como dragón. Pero enfoquémonos en las características del cordero, porque esas características debemos tener. Hebreos 7:26 dice, por tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no queremos tener las mismas características que tiene el cordero? Dice en 1 Pedro 1:15-16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. En toda interacción que tenemos con todo ser humano, tenemos, por la gracia de Dios y por su poder, que ser santos.
Este es uno de mis versículos favoritos en Hebreos 12, 14 y 15, donde dice, ¿seguir la paz con quiénes? ¿Con los cristianos? No, seguir la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Como hablamos ya, si nos hacemos para cualquier ámbito político, lo que va a pasar es que vamos a perder nuestra influencia y vamos a contaminar la obra de Dios. En Efesios 4, 29 a 32, estos son versículos que son claros principios para nuestra vida cotidiana. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Quiénes son los oyentes, hermanos? Insisto, no son solo los cristianos con los que estamos de acuerdo, no, es todo ser humano. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencias y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, este versículo no existe en estos momentos en el ámbito religioso político de este país. No existe en ninguna conversación. No estoy diciendo que ningún cristiano vive esto, pero en ninguna conversación de temas políticos existe esto, y esto es lo que debemos recordar. Características del Cordero, sigamos pensando en ellas. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Tenemos que recordar que Sodoma y Gomorra no fueron destruidas por el homosexualismo. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por la falta de lo que dice Santiago, por la falta de atención al necesitado. Y usted puede encontrar eso en los libros en el libro de Isaías. ¿Cómo somos transformados entonces? Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos esa transformación de nuestras mentes. ¿Cómo somos transformados? Por la renovación de nuestras mentes. Transformación significa no conformarse al mundo. Una señal de que estamos siendo transformados es que no estamos conformados con este mundo, o no nos estamos conformando con este mundo. Por lo tanto, si se me pide que me transforme o que sea transformado y que me conforme, puedo concluir que nuestra mente tiene una tendencia a adaptarse al mundo, porque se me está pidiendo que sea transformado y que no me conforme al mundo. Entonces mi tendencia es conformarme al mundo, pero puedo concluir que mi mente tiene esa tendencia, lo que significa que es un sacrificio, que debo ejercer cierto esfuerzo en contra de los deseos e inclinaciones naturales. Eso no quiere decir que yo esté tratando de salvarme a mí mismo. Lo único que quiere decir es que yo debo tomar la decisión de rendirme a Cristo y para que Él me ayude a obtener la victoria. Y dice, esto es santo y aceptable a Dios, y es nuestro servicio razonable. Ir en contra de la atracción del mundo, ir en contra de nuestras inclinaciones naturales, nuestras bajas pasiones, nuestra lujuria, nuestro orgullo,
es santo, es aceptable a Dios y es nuestro servicio razonable, es nuestro deber. Juan dice, 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Me voy a saltar unos pocos diapositivas porque necesitamos un poquito de tiempo para concluir. Pero solo rápido, se requiere de un sacrificio, ya que va en contra de las inclinaciones carnales de mi mente. Necesito que mi mente sea renovada. ¿Y qué significa que sea renovada? En Tito 3, del 2 al 5 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y pareciera que no hemos salido de esto. Pero dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Estos son estados mentales, estos que están aquí en el color fuerte, que deben ser renovados. Somos salvos por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu. Y renovar significa hacer de nuevo. El Espíritu Santo es el que hace este trabajo. La salvación tiene que ver con la renovación, la regeneración y la restauración. ¿Por qué necesitamos esa restauración? Porque ha ocurrido un daño. Usted conoce este versículo, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y una cosa que me gusta enfocarme en este versículo es lo que se perdió. Es cierto, nosotros cuando citamos este versículo estamos poniendo el énfasis en que todos han pecado. Todos hemos pecado, ninguno nos salvamos de esa situación. Todos hemos pecado, pero enfoquémonos en lo que se perdió cuando pecamos. Lo que se perdió fue la gloria de Dios. Estamos destituidos de algo que teníamos en algún momento. Ahora estamos destituidos de eso. Y es la gloria de Dios. Lo que ha causado el daño es el pecado. ¿Y qué tipo de daño causó? Que hayamos quedado destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si hablamos de renovación, ¿qué necesitamos que sea la renovación? Renovación de una vida de pecado, una vida de desobediencia a la voluntad y a la ley de Dios. 1 Juan 3:4, usted lo puede ir a buscar después. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos separa y esconde su rostro en nosotros, el rostro de Dios. El rostro de Dios es su justicia, el rostro de Dios es su carácter. El Salmo 17:15, ese no lo tengo ahí citado, pero lo voy a leer, otro de mis favoritos, dice, el Salmo 17:15 dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. El rostro de Dios es justicia. Y nosotros hemos de ser justificados. Necesitamos el rostro de Dios. Estaré satisfecho, dice, cuando despierte a tu semejanza. Entonces, lo que sucede es que perdimos la gloria de Dios. Somos destituidos de la gloria de Dios y lo que Dios está tratando de hacer es restaurar esa gloria, su rostro, restaurar su justicia en cada uno de nosotros. Ese es el trabajo del Evangelio. El pecado desfigura la gloria de Dios con la que fuimos creados. Adán fue creado, creemos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Tenemos el carácter de Dios, lo teníamos, era nuestro, pero por el pecado lo perdimos. El Salmo 17:15 dice que no debemos estar satisfechos con permanecer en nuestra condición pecaminosa, sino perseverar hasta que el carácter de Dios sea restaurado en nosotros.
Fuimos creados a imagen de Dios. Adán tenía el carácter de Dios. Eso fue lo que se perdió y eso es lo que Cristo vino a restaurar en nosotros. Y por cierto, ¿cómo se arruina esa restauración? Por todo lo que vemos, por todo lo que en lo que nos involucramos en las redes sociales, la televisión, incluso solo ver las noticias es suficiente para causar tanto un desgarre del corazón y de lo que el Espíritu está tratando de hacer en cada uno de nosotros. Por eso el salmista dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No eches de delante de ti, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ahora, hablemos del enfoque evangelístico. Y dice, y esta es una traducción, así que si no fluye, de una vez le pido que me disculpe. Pero dice, no debemos convertir a la gente a las creencias que se alinean más estrechamente con las creencias del protestantismo caído de hoy. Eso lo aprendimos la semana pasada. Recuerde que en el momento en el que tomamos partido en temas que son políticamente cargados, en ese momento es en el que perdemos nuestra influencia con aquellos que serán herederos de la salvación. No debemos tomar lados en cosas políticas. No estoy sugiriendo que no debamos tener cuidado y analizar los problemas y tomar decisiones basadas en las escrituras, pero deberíamos tener tacto en la forma en que mostramos en dónde estamos parados. Está de moda ahora, como les digo, en Twitter o Facebook, mostrar dónde estamos, en dónde creemos que estamos parados en cuanto a alguna creencia u otra. Hay tantos temas que se pueden debatir. Pero perdemos tacto al alinearnos con uno u otro lado del espectro político. Ese no es el lugar para nosotros, adventistas del séptimo día. Nuestra misión es liderar al pueblo a la verdad del Evangelio eterno. Y le pongo esos versículos ahí que estoy muy seguro que los puede decir casi de memoria, si no es que los puede decir de memoria. Mateo 28, del 18 al 20, Apocalipsis 14, 6 y 7, Apocalipsis 18, versículo 4. Conocemos muy bien esos versículos. Esa es nuestra misión. Y es a todo el mundo al que debemos alcanzar, a todas las personas que tienen cualquier pensamiento político o cualquier inclinación, aunque sean de las más inmorales que puedan haber, nuestro deber es alcanzarlos para Cristo, no alinearnos políticamente con nadie. Dice, la verdadera simpatía entre el hombre y sus semejantes debe ser la señal que distingue a los que aman y temen a Dios de los que ignoran su ley. Cuán grande es la simpatía que expresó Cristo al venir a este mundo para dar su vida en sacrificio por un mundo moribundo. Su religión lo llevó a realizar una auténtica obra médica misionera. Él era un poder curativo. Tendré misericordia, dice, y no sacrificios. Esta es la prueba que utilizó el gran autor de la verdad para distinguir entre la religión verdadera y la falsa. Dios quiere que sus médicos misioneros, y somos todos, aunque no estemos trabajando específicamente en cosas médicas o en cosas de salud, pero dice que actúen con la ternura y la compasión que Cristo mostró si estuviera en este mundo. Y no voy a leer el siguiente párrafo completo, pero solo mire lo que está aumentado ahí en color más fuerte. El mundo debe tener un antídoto. ¿Para qué? Para el pecado. El mundo debe tener un antídoto para el pecado. Ese es el mensaje adventista, que no debe perder su poder. Entonces, concluyendo, es nuestro trabajo magnificar y exaltar la ley de Dios, pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos porque la vivimos. La verdad de la santa palabra de Dios es
debe hacerse manifiesta. Debemos sostener las Escrituras como la regla de vida. Con toda modestia, en el espíritu de gracia y en el amor de Dios, debemos señalar a los hombres el hecho de que el Señor Dios es el creador de los cielos y la tierra y que el séptimo día es el sábado del Señor. Si deseamos que los hombres se convenzan de que la verdad que creemos santifica el alma y transforma el carácter, no los carguemos continuamente con vehementes acusaciones. De esta manera, forzarlos a la conclusión de que la doctrina que profesamos no puede ser la doctrina verdadera. Miren, hermanos, le voy a decir, con lo que pasó en enero 6 aquí en Estados Unidos, les mostré las fotografías la semana pasada. En enero 6 parecía una guerra santa. Los cristianos eran cristianos los que entraron e irrumpieron en el Congreso para tratar de evitar que se hiciera el conteo de votos. Usted, me imagino que supo esa noticia y le enseñó unas fotografías. Entonces, lo que está sucediendo es que como cristianos estamos haciendo que para el que no es cristiano, la cristiandad apesta. La cristiandad es, yo no quiero tener nada que ver. Si eso es cristianismo, yo no quiero tener nada que ver con eso. Entonces, como adventistas, si el poder regenerador del Espíritu está trabajando en nosotros y si tenemos misericordia y compasión para todo ser humano, esa es la obra de libertad religiosa que debemos estar haciendo en estos momentos, para que todo ser humano desee lo que usted y yo tenemos hoy, que es el poder de Jesús para tener victoria. Repito esta última oración. Dice, de esta manera, forzarlos a la conclusión de que la doctrina que profesamos no puede ser la doctrina verdadera, ya que no nos hace amables, corteses y respetuosos. El cristianismo no es manifestado en acusaciones pugilísticas y condenas. Desde entonces hasta ahora, el movimiento para derribar esta separación entre el poder civil y la religión continúa. Debemos estar siempre atentos para no terminar engañados apoyando al Estado para legislar en manera de religión. Pero debemos estar tan atentos a continuar representando a Cristo ante el mundo mediante nuestra obediencia a las reglas de la sociedad. Necesitamos sabiduría para comprender lo que es moral y lo que es civil. Y especialmente deberíamos aprovechar mientras todavía tenemos libertad religiosa para avanzar el Evangelio de Cristo, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Las palabras que están aquí, que voy a leer ahora, son de Lincoln Steed, que es el editor de la revista Liberty, que es la revista adventista que se propaga por todo el mundo y tiene un empuje bastante grande aquí en Estados Unidos y se le manda a todo legislador, a todo juez, a todo gobernante ya sea de localidades pequeñas hasta en el gobierno federal. Y miren lo que dice, eso lo dijo este año. Dice, así que en este tiempo de prueba, la libertad religiosa no es una teoría seca, sino la dinámica de hacer retroceder la oscuridad para esparcir más luz del Evangelio mientras podamos. Eso es la libertad. Es aprovechar el tiempo que tenemos mientras estén dando duro la izquierda y la derecha, es no meternos con eso, sino que al contrario, aprovechar que todavía hay libertad para llevar el Evangelio eterno a toda persona en este mundo que podamos. Concluyo con 2 versículos. Romanos 13, 11 y 12 dice, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz.
Y Lucas 21:28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Hermanos, muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias por la bendición y el privilegio que me han permitido de compartir este tema. Y me dio un gran gusto estar con ustedes y poder ver a algunos de mis familiares que tanto amo, a mi pastor García, que fue mi primer pastor, y a tantos otros hermanos que primero Dios, ya cuando esta pandemia ya pase, nos podemos ver en persona y podemos compartir más temas juntos. Que Dios los bendiga. A usted, hermano Orellana, Sí, hermano, gracias. gracias realmente por darnos estas hermosas, ahí sí que reflexiones que, como usted dijo, mientras tengamos libertad religiosa todavía podemos expresar, así que muchas gracias realmente por ese tiempo tan maravilloso que nos ha dedicado. Hasta el momento, pues, no me aparece ningún agradecimiento, ninguna petición, solo la hermana Ángela Acte lo saluda a usted y a su esposa. No sé si alguien tiene algún agradecimiento o alguna petición para que podamos orar por ellas el día de hoy, hermanos, para que la pueda hacer ver. Hermanos, buenas noches. Yo quiero agradecer por el milagro que ha hecho Dios en la vida de un amigo mío que es abogado y notario, Elmer Juárez. Él ya tiene como 65 años, pero sí es un milagro de Dios que esté vivo porque pasó por COVID, estuvo un mes en coma inducido, le hicieron una traqueotomía, le pusieron marcapasos y gracias a Dios hace 4 días salió del hospital y se fue a su casa. Estoy muy agradecido con Dios porque es un milagro de Dios y por las oraciones de todos los hermanos. Gracias, hermanos. Gracias a usted, hermano. Solo repita de la persona que usted me acaba de decir que acaba de recuperar. Elmer Juárez, licenciado Elmer Alfredo Juárez Cabrera. Claro que sí, vamos a seguir orando por él y muchas gracias, hermano. Gracias, hermana, muy amable. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna petición o algún agradecimiento, hermano? Hermana, muy buenas noches. Hermana, muchas gracias por la oportunidad. Rapidito, quiero agradecerle a todas las iglesias que están en esta noche conectadas con nosotros. Hermano Sergio, que es de Iglesia Central de Villanueva. Y así hay muchos hermanos de distintas iglesias. Muchísimas gracias por haberse conectado esta noche a la transmisión de Iglesia de Dimensión Profética. Para nosotros ha sido un privilegio enorme, pues, tenerlos aquí con nosotros. Dios les bendiga. Les queremos agradecer a la familia Orellana por el privilegio. Alfonso, muchísimas gracias. No tengo las palabras para poder expresarme y agradecerte junto con tu familia nuevamente por el privilegio de haber estado con nosotros, haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. La invitación está abierta. La próxima vez que vengas a Guatemala, sabes que aquí en Dimensión Profética te vamos a estar esperando con los brazos abiertos y para poder predicar acá en la iglesia. Que el Señor te bendiga. Saludos a la familia y muchas gracias por estos temas que estuviste trabajando con nosotros. Dios te bendiga, Alfonso. Gracias, Dios los bendiga igualmente. Amén. Yo veo ahí al pastor Rubén García saludando. Creo que quiere decir algunas palabras, ¿verdad, pastor? No, que me llena de, no sé qué término usar, de ver a hermano Alfonso en uno de los temas más urgentes para esta época que vivimos. Aparte de su material está en Costa Rica. Y esperamos que vaya a Honduras y a El Salvador. Y esto se multiplique porque eso de la libertad, de verdad, eso está candente, ¿verdad? Y yo nada más quería sugerir que como familia lo volviéramos a estudiar en casa, porque sí vale la pena eso. El mundo ya no va a ser igual que como cuando fue antes de este problema. Entramos ya en bajada, así que, hermano Alfonso, de verdad, qué gozo verle, todo un siervo del Señor. Él es un ingeniero. Creo que donde trabaja es en la Kimberly Clark, si no me equivoco, pero Dios lo está usando.
Y yo oí un testimonio de él cuando se inauguró una fábrica y que habría que abrir el sábado. Lástima que no contó ese testimonio, pero muchas gracias, hermano Alfonso. Saludos a su esposa. Ver a esos dos hijos que el Señor ya le ha dado hecho unos jóvenes. Muchas gracias y feliz noche. Igualmente, Dios te bendiga, pastor. Gracias, pastor. ¿Alguien más tiene alguna petición, algún agradecimiento? Solo hermana, perdón, Alfonso, me estaban preguntando si en algún momento pudieras compartirnos las presentaciones y me los pudieras mandar a mi correo electrónico y yo se las mando a los hermanos que me las están pidiendo. Yo te lo voy a agradecer mucho. Yo te los mando con mucho gusto. Gracias, Alfonso. Bueno, si ya no hay más peticiones, agradecimientos, pues vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Solo espérenme que aquí en el chat me apareció algo ahorita, disculpen. El hermano Sergio dice que también agradece a Dios por la recuperación de varios hermanos de COVID acá en Misión del Lago. Sigamos orando por todos nuestros hermanos, también por nuestro hermano Horacio de León. Saludos, mis hermanos. Muy bien. Ahora sí, disculpe, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Señor, primero que todo te queremos dar gracias. Gracias porque durante este tiempo permitiste que el hermano Alfonso Orellana pudiera compartir estos importantes temas sobre la libertad religiosa. Y tal como lo dijo el pastor Rubén García, es en lo que nos deberíamos de estar enfocando en estos momentos, Señor. Permítenos seguir estudiando estos temas para poderlos nosotros transmitir a las demás personas, Padre amado. Te queremos agradecer porque el hermano Sergio agradece por la mejora de la salud del hermano Elmer Juárez. Señor, tú eres el médico de médicos y no cabe duda que has actuado en esta persona, Señor, y definitivamente tienes una obra para que él la pueda llevar y poderla presentar a los demás. Utilízalo, Padre amado, para que pueda llevar tu mensaje con esta recuperación que le has dado. Hay muchas personas infectadas de COVID en estos momentos, Señor. En realidad, yo desde aquí quiero pedirte, Padre amado, por todas las personas que por alguna razón hoy dieron un positivo o tuvieron que ir a un hospital ya con problemas y con necesidad de oxígeno, por las personas que están en estado grave, ahí sí que conectadas a una máquina, Señor, por cualquier persona que esté pasando cualquier tipo de padecimientos de enfermedades como el cáncer o enfermedades degenerativas, Señor. Pasa tu mano sanadora en cada una de esas personas, Señor. Y sobre todo sana sus corazones y sana sus almas, Señor. También te pido, Padre amado, por favor, que bendigas a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal de salud que trabajan para poder sanar a estas personas. Te pido también por la persona que está pidiendo el hermano Sergio, que está enfermo también de COVID, que se llama Horacio de León. Señor, también pasa tu mano sanadora en él. Yo quiero orarte personalmente por la familia Pastrana, por su cuñado, el hermano Marcos Pineda, y por toda la familia Pastrana, Señor, para que tú también puedas pasar tu mano sanadora en ellos y que ese virus no se manifieste en ellos y se manifiesta que sea muy suave, Padre amado. Gracias por todas las personas que el día de hoy se han unido para poder estar aquí escuchando tu palabra. Bendice a cada una de sus familias por nombre, Padre amado, especialmente a la familia del hermano Orellana. Todo esto te lo pedimos, Padre amado, en tu nombre y en el de tu Hijo Jesús, que así sea. Amén. Amén. Feliz noche, hermanos. Gracias. Saludos. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche a Feliz todos. semana. Que Dios les bendiga. Amén. Feliz noche a todos. Señor los guarde. Dios, Eliseo. Feliz noche, hermanos. Dios los bendiga. Feliz noche, feliz noche. Feliz noche, Igualmente. hermano. Bendiciones Feliz para noche. todos. bendiga.